Muy buenos días, qué bueno poder estar aquí una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios en este domingo, que estamos en un fin de semana un poco de feriado, así que es un privilegio y siempre lo será el poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Sabe que todas las cosas que están pasando, todos los acontecimientos que se van dando, ¿no? en el día a día, y que hoy, pues a través de la tecnología, a través de la televisión, podemos enterarnos de noticias que suceden al otro lado del mundo. Esta semana ha sido un poco convulsionada con explosiones, ¿sí? en Medio Oriente. También hubo en China, hubo en el Líbano, en su capital, en Beirut, y en algún otro lugar. Y eso, como muchas otras cosas que están sucediendo, ¿no es cierto?, que son de dominio público, la misma situación de la pandemia que estamos viviendo, y todas estas cosas anuncian algo que ya estaba dicho, y en algún momento lo compartí en un video anterior. Anuncian un tiempo. Hay que entender el tiempo, cómo se va dando. Hay que aprender a tener lectura del tiempo que se va dando. Y esa lectura, sí, es acotejar los acontecimientos advertidos, predichos por la palabra, ¿sí? Y lo que vamos viviendo, lo que estamos experimentando. Quizás hace unos 20, 30 años, ¿sí?, que es más o menos el tiempo que yo llevo en el Evangelio, esos versículos que hablaban de los tiempos finales nos parecían bastante lejanos. Es más, considerábamos, y lo digo por mí, que no los iba yo a vivir, que no iba a haber el cumplimiento de esas situaciones. Sin embargo, pues estamos todavía con la fuerza, con la salud, con la vida, gracias a Dios, ¿sí? Y estamos viendo y estamos viviendo el desglose casi irrestricto del cumplimiento de todas estas cosas. Pero en este punto yo quiero indicarle algo, que hay un acontecimiento, ¿sí?, que si bien estos son los previos, los de la antesala, hay un acontecimiento majestuoso, hay un acontecimiento totalmente sobrenatural que tiene que suceder y que viene a continuación de estos tiempos que estamos viviendo. Y ese acontecimiento es algo que normalmente la gente no habla porque no conoce, porque no acepta, porque no cree. Y es un acontecimiento que quienes conocemos la Biblia, quienes hemos leído la Biblia, aunque sea que hayamos leído una o dos veces, pues en el tiempo que llevo de cristiano han sido muchas más. Y es un acontecimiento, digo, glorioso, que no se habla, que no se comenta, quizás porque obviamente es totalmente opuesto a la ciencia, opuesto inclusive un poco a la razón humana, y se llama, o lo conocemos como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y ese acontecimiento es un acontecimiento que viene a continuación, después de lo que estamos viviendo. Es más, es inmediatamente después de lo que estamos viviendo. Con esto no quiero yo generar falsas expectativas, no quiero dar fechas ni aproximaciones, por una simple razón, porque la misma palabra de Dios que nos habla de lo que estamos viviendo y de lo que viene luego, que le digo es el arrebatamiento de la iglesia, ya le voy a explicar un poquito a lo que se refiere para quienes no lo han escuchado o no lo han prestado atención, o para quienes han olvidado, es decir, para recordar un poco esta promesa, esta gran promesa de parte de Dios. A veces es un poco esquivo este tema, porque atenta a la razón, porque atenta a la lógica, porque ni aún a los escritores más, ¿qué le puedo decir?, más futuristas, ¿sí?, se les ocurrió que pueda suceder algo así. Pero es un acontecimiento que, al igual que los otros, está escrito, y si todos los otros se están cumpliendo, pues ¿por qué pensar que este no se cumpla? ¿De qué se trata el arrebatamiento? Pues el arrebatamiento se trata de una presencia de Cristo Jesús que vendrá no a la tierra como la primera vez, ¿sí?, que vino a través de María Virgen, ¿sí?, y que se mostró como el Hijo de Dios, caminando sobre las aguas, haciendo milagros, prodigios, resucitando muertos, etcétera, 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 y cumpliendo lo más maravilloso, el milagro más grande, que es el plan de redención, el plan de salvación, muriendo y resucitando al tercer día, ¿no es cierto? Dice que Jesucristo vendrá, no estoy hablando de la segunda ocasión en que Él viene acá a la tierra, sino vendrá por su iglesia.
y la levantará. Entonces Él va a venir, tal como se le vio que se fue en las nubes. Entonces Él llegará, nos levantará, por eso se llama el arrebatamiento, o así se le conoce, mejor dicho. Nos levantará a quienes somos su iglesia, ¿sí? Y en las nubes nos vamos a encontrar. Previamente, todos quienes somos de su iglesia, los que estén muertos y los que estemos vivos, seremos transformados, ¿sí? Nos encontraremos e iremos a un acontecimiento igualmente maravilloso con nuestro Señor, con nuestro novio, porque la iglesia se conoce como la novia de Cristo, la novia del Cordero. Y claro, va a subir es la iglesia, ¿sí? Y quienes no son la iglesia, pues ellos van a quedar aquí. Ellos van a quedar aquí por un tiempo más, en situación nada agradable, en situación nada bonita, ¿no es cierto? Y nosotros, mientras tanto, ya habremos partido. Digo, el arrebatamiento es un tema que no se habla porque hay mucho reparo, mucho reproche de parte de la ciencia, y es verdad, y tienen toda la razón, ¿sí? Hay todos los reparos, todos los reproches para no creer que este evento pueda suceder. Pero como estamos próximos, pues es necesario recordarlo. ¿Por qué no podemos creer, o por qué la gente no quiere creer en un acontecimiento sobrenatural? Precisamente porque es sobrenatural, precisamente porque no hay explicación científica, precisamente porque simplemente resulta totalmente ilógico, ¿sí? Como ilógico resulta toda la existencia y manifestación de Jesucristo aquí en la tierra. No resulta lógico que Jesús haya nacido de una virgen cuando fue anunciado 700 años antes del cumplimiento, 700 años aproximadamente antes del cumplimiento. Tampoco era lógico, pero sucedió. Tampoco era lógico que camine sobre las aguas, pero sucedió. Tampoco era lógico que resucite muertos, y los resucitó. Tampoco era lógico que sane a enfermos y que libere a endemoniados con su sola presencia o con su sola palabra, y lo hizo. Tampoco era lógico, ¿sí?, que muera en una cruz, y lo hizo por amor a nosotros, ¿sí? Y era mucho menos lógico que resucite al tercer día, y resucitó. Es decir, no esperemos explicación lógica, no esperemos una argumentación científica para los aspectos sobrenaturales de nuestro Dios, ¿no es cierto? Tampoco era lógico que 2000 años se advierta todo lo que hoy, después de tanto tiempo, está pasando y está sucediendo. Es decir, si algún libro tiene veracidad, esa es la palabra de Dios. Y precisamente en la palabra de Dios es que nos advierte algo que yo me he permitido llamarle el nombre de este tema, sí, viviendo tiempos peligrosos, viviendo tiempos peligrosos, que son exactamente los tiempos que nosotros estamos viviendo y se va a vivir luego tiempos inclusive aún más críticos, más difíciles. ¿Por qué le llamamos viviendo tiempos peligrosos? Primero porque la palabra de Dios allí en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 comienza diciendo así, que debemos estar atentos porque vendrán tiempos peligrosos, ¿no es cierto? Y esos tiempos peligrosos ya los estamos viviendo. ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos peligrosos? Bueno, porque hay una faceta de Dios que normalmente nosotros no queremos conocerla y no queremos, y mucho menos experimentarla, pero es una faceta que existe, es una faceta real, y se llama la ira de Dios, la ira de Dios. Digo, ¿por qué no topar ese tema? Porque lastimosamente las religiones, la tradicional, las creencias, la ternura de nuestros abuelitos, de los religiosos, nos han hecho creer que hay una sola faceta de Dios y que es el amor, la bondad mal interpretada, ¿no es cierto? Entonces digo mal interpretada, ¿por qué? Porque la misma Biblia dice, por ejemplo, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que reciba por hijo, ¿no es cierto? Entonces el amor hace que seamos reprendidos, precisamente ¿por qué? Porque nos ama, y como nos ama quiere que seamos personas de bien, porque si uno no considera a una persona como hijo, sino que lo considera como un bastardo, entonces pues allá que se pierda, no hay problema. ¿Qué demuestra eso? ¿Demuestra que le ama al bastardo y que le deja hacer lo que quiera? No, demuestra que no hay amor, ¿no es cierto? Entonces digo, nos han dado esa imagen de que efectivamente Dios es amor, pero es un amor mal entendido. Pero también Dios tiene ira, ¿no? La ira de Dios. Y esa ira está provocada por el hombre. Así que yo quiero partir en este tema que le digo se llama Viviendo tiempos peligrosos. Quiero partir con algunos versículos que se encuentran en el libro de Romanos capítulo 1,
versículos del 20 al 25. Libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 20 al 25. Le pido por favor que usted siga con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Preste atención a lo que dice ahí. Y dice así: porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No es cierto? Entonces, estos primeros versículos que me permití leerles y que usted lo pudo ver, sea en la pantalla o sea en su Biblia, habría sido mucho mejor para que nos siga a la par con su Biblia, pues estos versículos nos hablan de la actitud del ser humano, ¿sí?, en la que cae o la que provoca a su vez la ira de Dios. Dice que efectivamente hay gente que niega la existencia de Dios o que existiendo un Dios, este Dios no es un Dios creador, ¿no es cierto?, sino que más bien es un Dios creado. Dicen, las religiones han creado, el temor les ha creado, o alguna posición política ha creado, sea para generar miedo o sea para alcahuetear ciertas cosas, pero no es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí?, es precisamente por negar la existencia de Dios o negar a ese Dios en su eterno poder y deidad o divinidad, ¿no es cierto? Así comenzó diciendo el versículo 20, que su eterno poder y deidad se ven claramente visibles por lo hecho. Es decir, hay tantas cosas, muchísimas cosas, por no decir todas las cosas creadas, ¿sí?, que no pueden tener una explicación si no es partiendo de un Dios, ¿no es cierto? Dígame usted, ¿quién diseñó la arquitectura de la naturaleza que nosotros tenemos hoy? Que en unos casos es maravillosa, como por ejemplo los montes de nuestra serranía, nuestras playas, nuestras islas Galápagos, como el resultado, según dicen, que es de erupciones volcánicas submarinas, ¿no es cierto? Y vea usted la infinidad de especies que hay, de animales, de reptiles, de aves, de peces, etcétera, etcétera. Es una infinidad. No sé si usted ha podido ver, por ejemplo, un caballito de mar, ¿sí?, acercarse a una pecera y ver un caballito de mar. Tiene unas características impresionantes que, si no tiene como explicación un Dios precioso, maravilloso, eterno, creador, no se puede dar una explicación. No podemos pensar que una diversidad de especies, ¿sí?, unas acuáticas, otras marítimas, otras terrestres, otras aéreas, una diversidad, sean fruto de un pum. O sea, por favor, ¿no es cierto? Eso atenta contra la mínima inteligencia de un ser humano. Entonces, hay un Dios creador. El problema es que hay gente que sí cree que hay un Dios, pero no cree que es de eterno poder y deidad, ¿no es cierto? Otros prefieren no creer y dicen, no pasa nada. Pero al no creer en Dios, no solo que no tenemos explicación para todo lo creado, sino que al no creer en Dios, caemos en algo más crítico. Y le voy a leer, y le pido que usted siga, si es que tiene en sus manos una Biblia. No va a aparecer en pantalla, pero le voy a leer lo que provoca la ira de Dios. Precisamente este desconocimiento, negarle, desmerecerle en su condición de Dios. Y se encuentra en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18. Ahí está la ira de Dios. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues ahí se provoca la ira de Dios, ¿no es cierto? Entonces, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, por supuesto que sí. Pero como Dios es justo
Y Dios tiene sentimientos porque no podemos nosotros agredirle y pensar que Dios sigue contento como que si fuera un bobo insensible. Por favor, no es así, ¿no es cierto? Si alguien tiene sentimientos, ese es Dios. Y uno de los sentimientos, una de las emociones que se generan en la vida, fruto de la injusticia, de la impiedad, como dice ahí, es la ira. Entonces dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué? Por la impiedad de la gente, ¿sí? Por la injusticia de la gente, con la cual detiene la verdad, o sea, detiene el conocimiento de Dios, detiene la verdad con injusticia, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo, los tiempos que hemos provocado la ira de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos, por un lado, inexplicables, por otro lado, incontrolables, y por otro lado, no presupuestados, ¿no es cierto? Vamos para acercándonos ya a los 5 meses, aquí en el país al menos, en el que estamos viviendo una situación jamás esperada. Nadie advirtió, nadie imaginó, nadie pensó, ni tampoco sabemos hoy en día, ¿sí?, hasta cuándo vamos a estar en esta condición. Solo vamos viendo, por un lado, los resultados directos de una pandemia, que es muerte, contagio, enfermedad, debilitamiento, y por otro lado vamos viendo los daños colaterales de esta pandemia, ¿no es cierto?, que es desocupación, tristeza, angustia, pobreza, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estamos viviendo en estos tiempos difíciles porque hemos provocado la ira de Dios. ¿Provocada por qué? Yo le voy a dar 3 aspectos, y quiero desglosarlos un poquito, estos aspectos que nos menciona y que están en el contexto de la porción oficial que leímos en la palabra de Dios ahí en Romanos, capítulo 1, del versículo 20 al 25, que ya hicimos esa lectura. Yo quiero desglosarle 3 aspectos. El primer aspecto que provoca la ira de Dios es que la gente conoce a Dios, pero no le glorifica. Eso dice la palabra de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que más bien se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón quedó entenebrecido. Profesando ser sabios, terminaron necios, se hicieron necios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué habla aquí de cuando este primer punto? Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, como lo que Él es, ¿no es cierto? Es decir, no le dieron el reconocimiento de decir, sí, Señor, nosotros hoy entendemos y reconocemos tu grandeza y tu poder creador, de que todo lo que está en nuestro entorno es creación tuya. No, comenzamos a dar explicaciones. No, esto viene del Big Bang, esto es así, tenemos que el hombre no es creado por ti a tu imagen y semejanza, sino que más bien somos fruto de una evolución, solo que hay un eslabón perdido. Y comenzamos a tratar de dar explicación y justificación. Eso es por el envanecimiento de la gente que cree, ¿sí?, que con su conocimiento y con su mente lo puede todo, ¿sí? Entonces, si con su conocimiento y con su mente lo puede todo, soluciona los problemas del mundo, pues, si todo lo puede, ¿no es cierto? Y lo digo de manera irónica. No puede hacer nada. Nosotros somos nada, y las grandes cosas que nosotros pudiéramos lograr, digo nosotros como humanidad, delante de Dios son trapos de inmundicia. Entonces, hemos provocado la ira de Dios y por eso estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Por qué? Pues porque conociéndole a Dios, no le hemos glorificado como a Dios. Le hemos dado más bien un tributo a la inteligencia del hombre, a la mente, a su descubrimiento, a sus logros, etcétera, 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 ¿no es cierto? O sea, la capacidad intelectual es la que ha sido destacada, la que ha sido glorificada, ¿sí? Y hay mucha gente que sigue, admira y estudia las vidas, el comportamiento de los grandes pensadores a lo largo del mundo, ¿sí? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué vale la pena? ¿Sabe qué es bueno? ¿Sabe qué nos hace mejores personas? ¿Sabe qué nos va a permitir un día, por la eternidad, vivir en plenitud? ¿Sí? Conocerle al nombre que está por sobre todo nombre. Yo sé que hay grandes nombres y grandes hombres y grandes mujeres, dignos de admiración, dignos de consideración, de destacar ciertos aspectos, ¿sí? Pero el nombre que está por sobre todo nombre es el de Jesucristo, pues. Por eso es que Él se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Y Dios le exaltó, porque Él se humilló, ¿sí? Para que Dios le haya exaltado hasta lo sumo y le dé un nombre que es por sobre todo nombre. Entonces sí pueden conocer de otras personas, pueden leer grandes biografías de grandes hombres, etcétera, etcétera. Pero el nombre que está por sobre todo nombre es Cristo Jesús. Le reconocemos,
pero no le damos la gloria. Provocamos la ira de Dios y por eso vivimos tiempos peligrosos. Punto 2. Cambiaron la gloria de Dios en idolatría. Mire, y esto no es de hoy, ¿no? No es de la religión tradicional de 500 años acá, cuando vinieron a colonizarnos los españoles. No. Esto es de siempre. Tanto es así que, por ejemplo, quien más destaca y habla claramente al respecto es el profeta Isaías, el profeta Jeremías también. Eso lo encontramos desde Génesis, etcétera, etcétera. Pero yo quiero tomar una porción del profeta Isaías, que se encuentra ya en el capítulo 44, a partir del versículo 9 en adelante. Hasta el 11, resume la parte, pero en adelante, ¿no es cierto? Y es un reproche que hace Dios a través del profeta, en el que dice: oigan, ¿por qué hacen ustedes sus propios dioses? Pues toman un tronco de palo, ¿sí?, con parte de ese árbol que crece en el bosque, ¿sí?, lo tumban los cedros, dice, con parte de ese palo, ¿sí?, cogen, dice, y cocinan, con parte de ese palo le calientan para abrigarse, y con el restante de ese palo que sirvió como una fogata, que sirvió como leña para cocinar, con el restante hacen un dios, hacen un ídolo. Y a este ídolo, dice, le ponen ojos, orejas, boca, nariz, cuerpo, piernas, pero no puede caminar, no puede oír, no puede hablar, no puede entender, no puede hacer nada por nadie. Pero la insensatez de la gente, ¿sí?, esa terquedad, esa vanidad de su entendimiento, hace que le sirva y le adore. Dice: ¿acaso puede ese palo responder ante tus necesidades y ante los problemas? Entonces eso habla de la idolatría en la que casi siempre el mundo vivió a partir de Babel, ¿sí?, que es la confusión, que es la fuente de la apostasía, ¿no es cierto? Dice, y la gente es así, y usted ve, vea, por siglos y siglos, ya le digo, no estoy hablando de hoy, ni mucho menos, por siglos y siglos la idolatría ha prevalecido, y eso es una ofensa a Dios. La Biblia le llama, ¿por qué haces?, le dice ahí mismo en el libro de Isaías, dice, ¿por qué haces una abominación para servirle y adorarle? Porque todas estas esculturas, estas imágenes, toda la idolatría de la cual estamos repletos los países, al menos los que hemos sido conquistados por los españoles, y aún quizás en menor impacto, podríamos decir así, los que no fueron conquistados por los españoles, pero por ejemplo, toda América Latina, ¿sí?, es una suma de naciones totalmente idólatras, ¿sí? Es decir, hicieron su imagen, y dice, ¿no es cierto?, hacen imagen de figuras de hombres, o se refiere a la humanidad, de hombres o de mujeres, dice, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, ¿sí? Si usted quiere una descripción visual de todo lo que Dios dice que no hay que hacer, fije los ojos en el panecillo, ¿sí?, en aquel monte que está adornando la ciudad de Quito y que divide el centro con el sur de Quito. Todo lo que está hecho ahí es lo que Dios dice: no hagas, no, ni imagen de figura, ni efigie de hombre ni de mujer, ni cuadrúpedos, ni aves, ni reptiles. Todo eso que Dios dice no hagas está ahí, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente hace esto? Bueno, primero por desmerecerle al Dios supremo, Dios soberano. Dios tiene forma humana. El Dios humano que fue Cristo Jesús ya vino y se fue, y en su época no permitió que nadie haga pintura alguna siquiera, precisamente para evitar la idolatría. Pero esto viene desde siempre, desde tiempos ancestrales, el deseo de formar imágenes, el deseo de hacer todas estas abominaciones, que a la postre no sirven para nada, sino para infundir un temor inexistente. Pero claro, cuando uno le ve al leño, ¿sí?, y le pregunta al palo, así dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, ¿sí?, que si le pregunta al palo, el palo responde. ¿Por qué? Porque no es precisamente una respuesta de parte de Dios, pues, ¿no es cierto? Entonces, el Salmo 115, por ejemplo, y le invito para que usted lo vea en casa, en otro momento que no sea el de esta prédica, ¿sí?, el Salmo 115 desde el versículo 1, dice: no a nosotros la gloria, Señor, no a nosotros, sino a ti. ¿Por qué darán la gloria? Y del versículo 3 comienza en adelante, ¿sí? Dice: a los ídolos, que tienen ojos y no ven, que tienen pies y no caminan, que tienen oídos pero no oyen, que tienen nariz y no huelen, que tienen boca y no hablan, ¿sí?, y no sirven para nada. Pero estamos cundidos en idolatría.
idolatría que provoca la ira de Dios, y por eso estamos viviendo tiempos difíciles. Y el tercer aspecto que quiero mencionar, ¿sí?, es que habiendo conocido a Dios, no aprobaron tenerle en cuenta. No aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí? Todos estos aspectos que le menciono, ¿sí?, han provocado la ira de Dios, ¿sí? Esa ira que viene desde el cielo, ¿sí?, porque con impiedad y con injusticia han detenido la verdad, ¿sí? Y claro, no aprobaron tener en cuenta a Dios porque simplemente esta vanagloria del hombre, ¿sí?, le cegó el entendimiento, no le permitió ver a un Dios, y por lo tanto comenzamos a hacer las cosas a nuestro criterio. Desde siempre comenzamos a hacer las cosas a nuestro criterio. Hoy también hacemos sin considerar a Dios, sin consultarle a Dios. Hacemos las cosas por inercia, o porque la mayoría hace, o porque yo creo, o porque yo siento, o porque yo pienso. Pero nadie hace las cosas diciendo: ¿será que Dios quiere que hagamos así? ¿Será que Dios quiere que maneje mi matrimonio como estoy manejando? ¿O será que hay un manual a través del cual me dice cómo tengo que manejar? ¿Será que yo puedo tratar a las otras personas así? ¿O será que tengo que tratar como Dios quiere que trate a las otras personas? ¿Será que debo meterme en este negocio? En fin, todas las decisiones deben estar sujetas a Dios. Pero pues el mundo decidió no tomarle en cuenta. Y como no tomamos en cuenta, provocamos la ira de Dios, y por eso estamos viviendo tiempos difíciles. No tomamos en cuenta, y por eso dice que las mentes de los seres humanos quedaron reprobadas. Es decir, ya no hay capacidad para quienes no aprobaron tomarle en cuenta a Dios, como usted y como yo, pero gracias a Dios vino a lavarnos del cerebro, como mucha gente dice. Y cuando hay personas que a mí me conocieron antes y me encuentran hoy y me dicen: ¡qué barbaridad! Te han lavado el cerebro. Le digo: gracias a Dios que me han lavado el cerebro. Y no solo lavaron el cerebro, lavaron mi corazón, lavaron mi alma, lavaron mi vida, ¿sí?, para hoy caminar liviano en la verdad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con las personas cuyas mentes, ¿sí?, terminaron siendo reprobadas? ¿Por qué? Porque decidieron no tomar en cuenta a Dios. Va a salir en pantalla estos versículos que no hacen sino demostrar lo que hoy estamos viviendo. Y lo que hoy estamos viviendo es lo que ha provocado la ira de Dios. Y al provocar la ira de Dios, estamos viviendo estos tiempos peligrosos, conflictivos, difíciles, espantosos, amenazantes, ¿no es cierto? Y dice así, en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 28, sígame por favor con la palabra, si es que lo tiene en sus manos, y si no, los versículos que van a salir en pantalla. Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos versículos que acabo de leer son como el resumen de los medios de prensa, ¿no? ¿Sí? Todo el comportamiento que hoy tiene la humanidad está dicho aquí. ¿Sabe por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria como a Dios. Porque cambiaron la gloria por idolatría. Y porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Yo quiero terminar esta prédica de viviendo tiempos peligrosos explicando algo muy breve. Mire, si usted desconoce a Dios, no le tome en cuenta, o conociéndole no le da el eterno poder y deidad que a él le corresponde y que lo tiene y que sobradamente lo ha demostrado por todo lo creado, se hace visible a ese Dios creador, tiene un destino, ¿sí? Y quienes hemos aceptado, conocido la palabra de Dios y reconocemos que es así, y nos hemos humillado delante de Dios, tenemos otro destino.
Pero aunque esos dos destinos obviamente son totalmente opuestos, ¿sí? También tenemos dos tiempos en los que nosotros vamos a separarnos, ¿sí? A separarnos de esta tierra. Yo le decía, hay una promesa de la cual no se habla de los tiempos, del cumplimiento, de las guerras, rumores de guerra, temblores, terremotos, se levantarán padres contra hijos, aquí dice que son desobedientes a los padres, ¿no es cierto? Y hablamos de pestilencias, de pestes, etcétera, etcétera. Todo eso se está cumpliendo. Pero después de eso, yo le dije al inicio de esta charla, ¿sí? que viene una promesa maravillosa para la iglesia de Cristo, es decir, para quienes hemos aceptado esta verdad. A pesar de que los hombres injustos, ¿sí? con impiedad han querido detener la verdad, pero por la misericordia de Dios llegamos a conocer esta verdad. No una religión, no una doctrina inventada, no un criterio ni una filosofía, no un punto de vista ni un parecer, no, la verdad de la palabra de Dios. Y en esa verdad nos dice que la iglesia va a ser arrebatada después de este tiempo que estamos viviendo. Va a ser arrebatada. Se conoce como el rapto de la iglesia. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareceremos, ¿sí? Y la gente, pues, comenzará a buscar a aquellos locos que eran parte de su entorno social, de su entorno familiar, a aquellos que decidimos vivir de manera diferente, a aquellos que decidimos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, a aquellos que dejamos nuestros malos hábitos y nos esforzamos por vivir en santidad, a aquellos que predicamos esto que estamos predicando y que le puede parecer locura, pero de pronto decir, ¿dónde le ubico? Ya no estoy, ya no me puede ubicar. Me buscará en las redes y no voy a estar ni yo ni el equipo que me ayuda en este tipo de tecnología para poder salir con las prédicas cada domingo. No va a estar nadie de la congregación. Quizás no esté nadie de la congregación para que le dé razón. ¿Y dónde? Ya no vamos a estar, ¿no es cierto? Porque sucederá este rapto. Pero después de que la iglesia se vaya, va a venir un tiempo terrible. Si estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos y son tiempos difíciles, una vez que nos vayamos nosotros con nuestro Señor Jesucristo, que le creemos que Él puede hacer eso, si pudo hacer todo lo que hizo, si pudo abrir el mar rojo para que su pueblo pase en seco y para que entre a tomar posesión de la tierra prometida, pudo detener al Jordán para que entre Josué con todo el pueblo de Israel. Si pudo hacer eso, ¿por qué no puede venir por su iglesia? Si ya pudo levantar a un hombre sin conocer la muerte que se llamaba Enoc, Génesis 5 del 22 al 24. Si pudo levantarle a un profeta como Elías, con carros de fuego y le llevó. O sea, demostraciones de que Él puede hacer lo que nos ha ofrecido. Sobran. ¿Sí? Ahora, aquí la pregunta es, ¿usted cree lo que le estoy diciendo? Que está aquí. Y la otra pregunta es, ¿qué quiere usted? ¿Irse con Cristo? ¿O quedarse a vivir un tiempo terrible para luego ser juzgado? Porque no es que el tiempo terrible ya es el propio infierno aquí en la tierra. No es así. Porque después de ese tiempo terrible que se le conoce como la gran tribulación, viene un juicio. Esa gran tribulación es un tiempo destructor por demás. Y luego de eso viene un juicio. Un juicio al que no estamos sometidos nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros aceptamos la justificación de Jesucristo en nuestras vidas. No porque seamos mejores que el resto, sino porque aceptamos la justificación de Jesucristo y al haber sido aceptados quedamos en una condición de redimidos y hemos tratado de esforzarnos por vivir con esa calidad de redimidos, con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, con nuestra sensatez. Entonces, yo le dejo planteada la pregunta, ¿qué quiere usted? ¿Quedarse o irse? Yo quiero irme con mi Señor. Así que yo le invito para que usted reconozca sus errores, reconozca sus faltas, sus pecados, acepte la única manera de ser justificado, que es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Le invite al Espíritu Santo a que venga a morar en su vida, haga del Señor Jesucristo el Señor dueño, o sea, que Él comience a decidir y a disponer de su vida. Ya no podemos seguir viviendo nosotros en nuestros razonamientos que terminaron envaneciéndonos y entenebreciendo nuestro necio corazón. No, ya hay que dar paso al que sabe. Y el que sabe tiene un nombre, es Cristo Jesús, el Rey de Gloria. La invitación queda hecha, usted la decide. Que Dios le bendiga.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Continuamos orando todos los días a las 9 de la noche por nuestras familias, nuestra congregación, nuestra ciudad y el mundo. El miércoles 12 de agosto, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Seguimos con las reuniones de universitarios y profesionales. Si quieres ser parte, escríbenos al WhatsApp de la iglesia o a través de redes sociales. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o en las oficinas de la iglesia. Te agradecemos por acompañarnos.